Estamos. Bueno, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? No sé si nos están escuchando, o sea que nos están viendo. Bueno, primero que nada, estamos acá en un primer capítulo del podcast, que por fin, después de esto es algo que lo quería venir haciendo hace, creo que aproximadamente 2 años y medio, nunca se me daba. Creo que si van a mi canal, hay un capítulo con Coco, un capítulo con otra persona, después los capítulos que grabamos con el auto y que no salieron, yo creo que por algo pasan las cosas y no salieron, me acuerdo que en ese momento digo, bueno, será el momento, al final no se dio porque no salieron las cosas, grabamos el año pasado también con Seba, por A o por B, cuando Seba y yo podíamos, el Auti no podía, cuando el Auti y Seba podían, yo no podía, y viceversa, así nunca se da el momento, nunca se daba, pero bueno, por algo pasan las cosas, por algo no pasan también, así que yo creo que hoy en día estamos los tres por algo y que se dio todo cuando se tenía que dar y es así. Así que nada, cada uno que pasa a presentarse ahora, Lautaro, por favor, no te extiendas cuando te presentes, por favor. Y, y nada, eso, preséntense cada uno, quién son y después vamos a introducir un poquito más lo que es el podcast. Arranco entonces, para que comas ¿Arranca o no tranquilo. arranca? No, bueno, Sebas es mi nombre, entrenador y atleta. De verdad que un gusto acá poder compartir este podcast con mis dos mejores amigos, en los cuales creo que va a ser bastante positivo cada punto de vista que nosotros obtengamos, ¿no? Y nos podamos retroalimentar. Así que más que agradecido. No mucho más. Lautaro Soldán por acá, entrenador y atleta. Principalmente me veo más como atleta que entrenador en mi caso. Competidor, el año pasado competí por primera vez, como saben. Gané en IMBA, en culturismo, perdón, en Classic Junior y después competí en WNBF. Y también, la verdad que contento de poder disfrutar de un podcast, de poder darle conocimiento a la gente y más con mis dos mejores amigos que tenemos mucho para dar, nos llevamos muy bien, entonces esto va a ser algo muy lindo y que vamos a poder brindarles mucha información útil. Perfecto. Bueno, de mi parte, obviamente me conocen, soy Axel, también entrenador, atleta, si bien capaz que hoy en día ya más tirando un poco, no tanto a full atleta como lo que son ellos dos, que se podría decir que yo soy a un 80% atleta, hay cosas que por ahí no las hago tan al detalle como lo hacen ellos dos, pero bueno, son etapas de la vida o también de la forma en que cada uno ve el entrenamiento y cada uno ve lo que quiere con su físico y con el gimnasio, por así decirlo. De todas formas, compartimos el entrenamiento, que compartimos los pilares básicos que son entrenar como un loco, priorizar intensidad y progresar, o sea, perseguir el progreso. Yo creo que eso es algo que Perseguir la nos mejora identifica. continua. Exacto, yo creo que eso es algo que nos identifica mucho y es perseguir la mejora continua. Yo creo que también se da el vínculo entre los tres de poder hacer un podcast y charlar mucho y compartir mucho por el hecho de que capaz no, en realidad compartimos muchos valores, muchos principios, tenemos los mismos objetivos muchas veces y accionamos de la misma forma, es decir, vamos al punto B y el punto B sabemos que las cosas las hacemos al detalle, a la perfección, yo creo que es algo que nos caracteriza a los tres y de que si hay que dejar algo en el camino por lograr algo, lo hacemos. Yo creo que eso es algo que tenemos en común los tres y que compartimos. Así que, nada, me pone muy contento por hacer esto. Sé que va a ser un 2026 con este proyecto increíble, que van a poder sacar mucho tema y que sé que vamos a poder aportar muchísimo en cada tema, hablar de muchas variables sobre el entrenamiento, sobre la nutrición, sobre etapas, definición, la masa muscular y todo eso. Sí, acá. Así que nada, alguno de los dos quiere presentar lo que vamos a estar hablando ahora y mandarle. Bueno, voy yo, si quieren. Dale. Bueno, en lo que es el primer episodio de hoy, principalmente vamos a estar hablando un poco sobre lo que es volumen de entrenamiento, sí, lo que nosotros entendemos en base a nuestra experiencia como volumen de entrenamiento alto, volumen de entrenamiento bajo, qué es lo mejor, ambos te dan los mismos resultados, no te dan los mismos resultados, sí, qué es mejor para ciertas personas, por así decirlo, qué es mejor para tipo de personas más intermedias, avanzadas, sí, y algunas recomendaciones generales a tener en cuenta principalmente para que puedan exprimirlo.
porque si yo ya arrancando así como una cosa rápida, yo creo que la mayoría de la gente hace mucho volumen de entrenamiento, ¿sí? Pero por ahí es porque no lo saben exprimir. Entonces, bueno, vamos a ir dando, como dije, algunas recomendaciones prácticas y cosas para que puedan aprender si están haciendo una buena cantidad de volumen y que es mejor al fin y al cabo, ¿no? Perfecto. José, ¿querés Excelente. aportar algo? No, de verdad que este tema da mucho para hablar, más que todo para comparar y ver cómo a cada uno le va dando sus frutos, ¿no? El experimentar creo que está por sobre todas las cosas y comprobarlo con hechos, y esos hechos es dejándote absolutamente todo en el gimnasio con el volumen de entrenamiento que tengas. Entonces, nada, para ya darle una introducción. Y para que se vayan guiando, el volumen se refiere en términos prácticos la cantidad de series efectivas, ¿no? Por grupo muscular que uno hace por semana. Entonces, desde ese vamos a ir desglosando lo que es eh, volumen de entrenamiento basura, volumen de entrenamiento efectivo, eh, y más que todo para que lo vayan comprendiendo de la manera más fácil y lo puedan aplicar en el gimnasio. Perfecto. Algo que va a estar Totalmente. bueno charlar ahora es que yo estoy en un punto donde estoy entrenando con poco volumen de entrenamiento, se podría decir, y ustedes están en un pique, es decir, están entrenando con un volumen un poco más alto, que está Sí, buenísimo. Que yo me acuerdo, el año pasado aproximadamente estaba haciendo, si no me equivoco, unas 16 a 17 series de pecho, sí. como 14 de bíceps, tríceps, y es algo que puedo decir, bueno, sí, pero son muchas series, sí, pero las toleraba y me recuperaba. Eso es algo sobre algo crucial. Después, obviamente, es como que en este último tiempo ya el hecho de tener más volumen de entrenamiento, pasás más tiempo en el gimnasio y es como que a mí en un punto donde ya me encontraba un poco más cargado a nivel laboral, cargado a nivel de reportes, de lo que conlleva lo que es esta parte del trabajo, a nivel cognitivo, llegaba al gimnasio y decía, no quiero estar entrenando, no tengo ganas de decir, tengo que ir a hacer 2 series de romano, 3 series de legs extension, 3 series de camilla, meter 3 series de vuelo, porque sabes que eso a mí en un punto es lo que me generaba ya decir, no tengo ganas de entrenar, de decir, me cansé de entrenar con volumen alto. Y es como que en ese transcurso de estar cansado y demás, tuve un mes donde estuve entrenando por entrenar, por así decirlo. Perdiste la adherencia al fin y al cabo, que es lo más Claro, importante. exacto. Y algo muy importante ahí es que vos tenés que adaptarte a la rutina y no la rutina se tiene que adaptar a vos. O sea, fundamental No, eso. Y sí, la rutina se tiene que adaptar a vos. claro, sí, 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 ahí va. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí está. Y algo fundamental que quiero que dejar claro acá, no es que ahora yo estoy haciendo lo que debería ser upper lower, bajo volumen de entrenamiento o heavy duty como se lo puede estar conociendo ahora porque está de moda, sino que estos son distintas metodologías que en base a la etapa en la que vos estés en tu vida, te va a servir una o te va a servir otra. En la etapa en la que yo hoy me encuentro, donde quiero pasar menos tiempo en el gimnasio, donde realmente me gusta entrenar más fuerte y sé que por ahí metiendo más volumen, entrenando mucho más fuerte, no me recuperaba tanto, es algo que en mi caso no me estaba sirviendo. Por ende, ahora entrenar con pocas series, pero saber que en esas 2 series me dejo en la vida, es algo que a mí en lo personal me sirve bastante. Así como cuando antes hacía powerlifting o hacía power building, es algo que me gustaba y me servía y se adaptaba a mí, tienen que entender eso, no hay ninguna metodología mágica. Lo que sí está bueno es que esa metodología en la etapa de su vida se adapte a ustedes. Es fundamental. Y nada, respecto a lo que es el volumen de entrenamiento, yo hoy en día me encuentro haciendo poco volumen a lo que era antes y creo que en mi punto de, en mi experiencia personal, siento que es algo que me encanta. O sea, la verdad es algo que me volvió a despertar las ganas de entrenar, de despertar las ganas de decir, uff, hoy toca, supongamos, press inclinado unas mil, sé que tengo 2 series y ya voy condicionado de decir, tengo 2 series, no me puedo pegar una calentada en la primera serie porque sé que por más que hago 3 4 repes, yo sé que se va a perder el estímulo porque va a ser el ego que movió esa carga y no fui a estimular la masa muscular que en este caso sería la parte alta del pectoral. Entonces, esos son principios y cosas básicas de esta metodología de entrenar con poco volumen que me encanta y me despertó esa curiosidad. Yo me acuerdo que en un tiempo le decía a Seba, boludo, no estoy, hace mucho no estoy tan metido en un tema
como con esto desde hace mucho. Y eso me encanta, poder ver cómo hacer las cosas, priorizar bien el descanso. Y lo bueno que tiene ahora que estoy entrenando 4 días con poco volumen es que priorizas más el descanso, priorizas más la recuperación. Al fin y al cabo, ahí es donde ganas más masa muscular. Entonces, nada, como que cada día que pasa, cada día que llego al entrenamiento, es como que lo encaro con ganas y eso es algo que no me venía pasando hace mucho, así que yo, de mi lado, es algo que me está encantando. Así que, por mi parte, es algo que me encanta mucho entrenar ahora con poco volumen. Llevo ya, creo, aproximadamente del 2022 o 2021, no, 2022 entrenando en lo que es gimnasio. Obviamente el primer año, como todos saben, no la exprimí, no estás aprendiendo a entrenar, pero ya quieras o no, ya son 4 años entrenando y esta forma de entrenar es como que siento que hoy en día es la que voy a mantener por mucho tiempo hasta que me canse o algo de eso, pero yo creo que encontré hoy en día lo que me gusta, lo que permite entrenar fuerte, progresar y sobre todo que se tener la adherencia a la planificación. Así que algunos de ustedes quieren hablar de la etapa en la que están, el volumen de entrenamiento que utilizan y todo eso, así que de mi lado yo diré eso. Bien, perfecto. ¿Querés ir vos, Evita? Y después voy yo. ¿Voy yo? Bueno, Para, em, sí, dale. antes de eso, algo clave también que justo también decía Seba hablando de lo que es el volumen de entrenamiento también tienen que tener en cuenta que va a variar según la etapa en la que estén, que eso es algo clave. ¿Qué quiere decir esto? Que si están en una etapa de definición, probablemente no se van a dar el lujo de poder estirar un poquito más el volumen de entrenamiento alto. ¿Por qué? Porque sabemos que las condiciones de recuperación no van a ser las mejores, no van a ser tan óptimas, lo cual va a pasar a ser una serie que estresa más al cuerpo, que no te permite recuperar, y mucho menos. Ahora, estando en un volumen, estando en un ligero superávit calórico, el jugar un poco con el volumen de entrenamiento es algo que sí puede tener beneficio. Sí. Totalmente. Totalmente. Y también, bueno, algo que ahí para terminar de cerrar esa pequeña parte de introducción, hay que entender que el volumen de entrenamiento no únicamente son las series que hacemos en el gimnasio, sino que también volumen pueden ser la cantidad de repeticiones, porque al fin y al cabo es volumen que estás metiendo, la calidad técnica que estás metiendo, el setup que estás metiendo, o sea, todo va a sumar a que el volumen que vos hagas pueda variar. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, estás haciendo una técnica que no es buena, con un setup malo, o por ejemplo no haciendo una buena cantidad de repeticiones y quedándote en 4 o 5 repeticiones, claramente vas a necesitar más volumen de entrenamiento para poder estimular esa masa muscular de la forma en la que querés. Entonces, bueno, una vez habiendo cerrado eso, paso a contar un poquito ahora cómo me vengo manejando yo con el tema del volumen de entrenamiento, ¿sí? Yo obviamente estoy saliendo o salí ya de lo que fue la preparación, terminé la última competencia, lo que fue el 1 de noviembre, y después de ahí arranqué lo que fue una fase de recuperación, en donde, por lo menos en mi caso, sí, la entrené con mucha intensidad, muchísima intensidad, porque necesitaba poder entrenar así, me sentía con energía, me sentía con ganas, el hecho de tener más comida me permitía ir al gimnasio con otra energía, a pelear cada una de esas series. Y estuve unas 6 semanas aproximadamente, con un volumen de entrenamiento también bajo, así como Axel, en donde tenía 2 series por cada ejercicio, y en donde sabían que cada serie era y la tenía que hacer valer la pena al 100%, porque como él dijo, si me metí una calentada quizás en un press inclinado o en lo que sea, ¿qué pasaba? Ya había una serie que no iba a terminar siendo totalmente efectiva, que no iba a terminar valiendo la pena y que no me iba a terminar dando esas ganancias de masa muscular al fin y al cabo que yo quería y que estoy justo en esta etapa de post competición, que es donde el cuerpo más receptivo está, por lo menos después de un cierto tiempo, a esa ganancia de masa muscular, ¿sí? Así que nada, y en este caso yo también tengo un volumen de entrenamiento un poco más bajo en algunos grupos musculares, como por ejemplo en los cuádriceps, estoy con un volumen de entrenamiento justo, se podría decir no bajo, pero ponerle 10 series a la semana, cuando en otros momentos he estado con mucha mayor cantidad de series, pero porque también ahora mi ejecución está siendo mucho mejor. Entonces, el hecho de tener una mejor ejecución, de poder tener una mayor fluidez entre las repeticiones, de no hacer tantas pausas arriba, que al fin y al cabo yo esto era algo de lo que pecaba mucho y los chicos siempre me lo decían, por querer tirar más kilos o por ese ego de querer verte fuerte o querer hacerte el fuerte o lo que sea, terminaba pecando mucho a nivel de ejecución y por eso obviamente necesitaba más cantidad de volumen, porque no estaba aprovechando lo que tenía para sacarle el máximo, eh,
trabajo posible, ¿no? Y después hay en otros grupos musculares, como por ejemplo en los brazos, en donde sí le estoy dando bastante volumen de entrenamiento y están respondiendo muy bien. Por ejemplo, los bíceps están con alrededor de 15 series, los tríceps más o menos andan por esa misma cantidad, pero tratando de ejecutar y siendo preciso con cada repetición, ¿sí? Algo que estoy buscando, por ejemplo, en mi caso, con el tema del volumen de entrenamiento, con el tema de las repeticiones justamente, es si hay una repetición que no salió completa o quizás donde trampeé un poquito, donde me tomé uno o dos respiros, lo dejo anotado, lo anoto en mi logbook para que para la semana que viene, saber que si progreso, que sea por ejemplo porque mejoré un poquito la técnica de esa repetición, porque mi grado de esfuerzo fue un poquitito menor, ¿sí? Entonces, no hacer el burro, que al fin y al cabo creo que es algo en lo que el año pasado los tres lo hicimos en algún momento, de decir, ir a tirar kilos, por querer mover kilos nomás y que nos dimos cuenta que no es lo que vale la pena. ¿Cómo? Viendo gente de afuera, aprendiendo, la experiencia también creo que es clave en ese sentido. Y, y nada, pero principalmente soy un muy fiel partidario de que el volumen de entreno, como dijo Axel, depende de cada persona, depende del contexto, pero que cuando te centras en que cada serie sea muy buena, ese volumen de entrenamiento se va a reducir en gran medida, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que recién empieza, que no tiene una buena base técnica, en donde quizás le podés meter una mayor cantidad de volumen de entrenamiento, porque no sabe exprimirlo, que cuando empieza a aprender a exprimirlo, ese volumen de entrenamiento va a ir bajando a lo largo del tiempo, probablemente. Excelente, excelente. Para también poner en contexto a las personas que nos estén escuchando, eh, series efectivas se refieren a todas esas series que terminan dentro de un RIR 3, 2, 1 o 0, o el mismo fallo muscular, ¿no? Que se tiene que dar en algunos casos. Después hay una cosa que comentó Lauti que me sonó mucho con respecto al hacer el burro, el hecho de calentarse. Son cosas que por ahí te lo da el entrenamiento, por ahí te lo da el hecho de ir a una sesión y quizás entrenar con alguien acompañado, alguien que te incentiva a tirar más y que sabes que si por ahí te quedas abajo te va a ayudar a salir. Entonces, por ahí esos momentos, ¿no? Se tienen que aprovechar, pero también entender de que no el 100% de tus entrenamientos, de tus series, de tus sesiones van a ser así. Sí, Porque gracias. si tenés esperanzado el hecho de fallar en absolutamente todas tus series o hacer 4 o 3 repeticiones en todos tus ejercicios, el volumen de entrenamiento que puedas llegar a tolerar sí va a ser mucho, pero va a ser un entrenamiento de volumen, un volumen de entrenamiento basura, en el cual no se va a poder aprovechar realmente un estímulo. ¿Cómo se puede llegar a aprovechar realmente lo que es un estímulo? Es generando, en este caso, buenas repeticiones, generando fluidez en lo que es tu serie. Quizás reducir carga para poder manejar un buen rango de movimiento activo con el músculo que vos quieras estimular en este caso. Entonces, eso es súper importante para que vos lo vayas aplicando de cara a tus sesiones de entrenamiento. El hecho de que entrenes de verdad y estimules un músculo se dice fácil, pero en la práctica es un poquito más complicado porque te pega en el ego, te pega en decir, "Uf, acá le tengo que bajar". Y es ahí donde por ahí se está mal visto, ¿no? Cada uno tiene una percepción quizás muy, por así decirlo, agrandada, ¿no? Decir, puedo mover esto, pero en realidad, ¿cuánto estímulo le estás dando? En realidad, ¿cuánto de esa carga está moviendo, por ejemplo, el pectoral en un press en Smith? Entonces, son matices que por ahí se tienen que bajar a tierra o te tienen que hacer bajar a tierra, en este caso, como puede ser tu preparador, como puede ser tu entrenador, como puede ser alguien que en verdad te quiera ver mejorar, como puede ser nosotros, que por ahí nos criticamos obviamente a mejorar lo que es en un aspecto técnico. Entonces, eso va a ser súper, súper importante de cara a un volumen de entrenamiento efectivo que puedas ejecutar dentro del gimnasio. Y yo
Mirá, con respecto al volumen de entrenamiento, vengo haciendo un volumen de entrenamiento bastante alto, que quizás eh, al no tenerlo cuantificado desde cuando comencé, no sé si es el volumen de entrenamiento más alto que hice nunca, yo creo que sí, por tanto la calidad de movimiento que tengo hoy día y también la posibilidad de exprimir en realidad esa serie, ¿no? Entonces... En mi contexto es quizás un poquito más sí, un poquito más positivo a la hora de jugar un poco más con el volumen de entrenamiento, ya que me encuentro en una etapa de ganancia de masa muscular en la cual estoy en un leve superávit y me puedo recuperar de ese volumen de entrenamiento alto que tengo hoy día. Que eso es una variable principal que se tiene que dar. Si vos si no te recuperas de un volumen de entrenamiento, de unas series efectivas, en realidad efectivas que estás realizando en el gimnasio, es muy poco probable de que puedas en realidad aprovecharte de tanto volumen de entrenamiento. Eso es una ley. Entonces, no mucho más que comentar por mi parte porque de verdad que el volumen de entrenamiento en estos momentos no lo estoy manejando yo, lo está manejando Hamilton, que es mi preparador, que seguramente va a aparecer acá en algún podcast, seguramente va a ser un invitado acá para hablar bastante, pero es él el cabecilla de todo, el que maneja todo y yo solamente cumplo. Como dije, soy un atleta y entrenador, entonces me comporto como atleta y bueno, cuando me toca mi parte de entrenador, sí sé cuánto volumen de entrenamiento están haciendo en realidad mis clientes y ver en realidad si están haciendo entrenamiento basura o entrenamiento, volumen de entrenamiento basura o volumen de entrenamiento efectivo. Ah, Algo también que quería aclarar ahí es que yo creo que también, no sé qué opinan ustedes, pero para mí también el volumen de entrenamiento, yo creo que va a variar también a medida que más experimentado sos y que más masa muscular tenés. Entonces, yo creo que a medida que ya más tiempo pasas en el juego de ganar masa muscular, de hacer las cosas, claramente te vas alejando de la brecha del principio, de decir, che, soy iniciante, soy principiante, ya sos más intermedio avanzado, se podría decir la palabra, y quieras o no, ya el tener 8 series, 9 series, 12 series para un grupo muscular, ya sabes que esas 9 series, si vos no las ejecutás de la forma en la que tenés que ejecutar y si no las aprovechás, vos sabes que al no ser un principiante y al estar más en la brecha de soy más avanzado, intermedio, tirando ya más avanzado, sabes que estás tirando progreso a la basura porque estás desperdiciando volumen de entrenamiento para crecer. Yo creo que eso es algo muy importante y es que está bueno entenderlo. Obviamente un principiante se puede dar el lujo de meter 3 series capaz de press inclinado, 3 series de pec day y 3 series capaz de, no sé, unas aperturas inclinadas en polea. ¿Por qué? Porque es principiante, eh, tolera, tolera el volumen de entrenamiento y que en cierto punto no estás exprimiendo tampoco todo al máximo. Entonces te puedes dar el lujo. Ahora ya a medida que sos más avanzado, donde sabes que tenés que controlar la recuperación, o supongamos tenés ese volumen alto y no controlás la recuperación, tu descanso viene siendo malo, te puedo asegurar que va a llegar un punto donde tu cuerpo y tu cabeza te va a decir, che, no puedo más, porque no te estás recuperando. Entonces, yo creo que algo clave es en base al volumen de entrenamiento, que a medida que más experimentado sos, que más avanzado sos, cada cosa, cada detalle cuenta, y muchas veces lo hemos subido Más nosotros en fluido tenés. Reels. Claro, lo hemos subido muchas veces en Reels, se lo han reído y todo, pero es así, o sea, a medida que más avanzado sos, cada detalle, desde el lado del volumen de entrenamiento, desde el lado de cómo posicionar los pies, desde el lado de cómo agarrar la barra, de todo, todos esos detalles cuentan. Y podrán ser quisquillosos, podrán ser no, pero si al fin y al cabo vos querés seguir progresando y querés mejorar tu físico y llevarlo un poco más allá de lo que es la media, esos detalles cuentan. Por algo, a ver, la gente de Reino Unido, AJ, Finn Kelly y todos estos locos controlan todo y no se dejan pasar nada, literalmente. Es entrar a la serie a morir, literalmente a morir y saber que es una bala que no la puedes desperdiciar. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que si estás entrando en la etapa de que estás más experimentado, empezar a darle más seriedad al entrenamiento, a la nutrición, al descanso, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si vos no estás midiendo bien tu entrenamiento, si no estás midiendo bien tu alimentación, no estás midiendo bien tu recuperación, en algún momento eso se va a estancar. Entonces, está bueno controlarlo.
y en base a lo que yo quería también cambiar de tema ya para ir en esto, algo bueno también con lo que es el volumen de entrenamiento, es por qué estoy entrenando también con volumen de entrenamiento bajo, y es por una cuestión de que ya venía más o menos entrenando fuerte, entrenando con un volumen alto y demás, si bien me estaba dando cuenta que ya no me estaba recuperando entre sesiones y sesiones, y como que veía el físico y digo, che, estoy igual, no veía como una mejora y venía progresando, y justo en YouTube me sale un video de que si no me equivoco y si no mal recuerdo, era una conversación de Dorian Jay con Mike Menzer, y que Dorian Jay venía de la filosofía de entrenar duro, entrenar mucho, pasar muchas horas en el gimnasio, y que se lo encuentre, si no me equivoco, en el Gold Gym, y que Dorian Jay le dijo a Mike Menzer como que no estaba mejorando y demás, y ahí Mike Menzer le dijo, si vos con, supongamos, más 20 series no estás mejorando, ¿por qué no bajas a 8 series? Total, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Si ya con 20 no estás entrenando, 25 no te van a hacer mejorar, ¿por qué no te animás a bajar un poco el volumen de entrenamiento y probar qué onda? No perdés nada. Y es como que hizo eso y al otro día como que vio mejoras en su físico, todo eso normal, y ahí como que Dorian Yates empezó a entrenar con Mike Menzer o a aplicar la filosofía de bajo volumen y al máximo, porque se daba cuenta que lo que hacía Dorian Yates es que salía exhausto literalmente, y era más lo que se fatigaba él a su nivel del sistema nervioso central y terminaba muy reventado el entrenamiento, que lo que estimulaba la masa muscular. Que esto es algo muy importante. Cuando vamos a usar un volumen de entrenamiento, cuando vamos al gimnasio a entrenar, tenemos que entender que no vamos a reventar, vamos a usar ese volumen de entrenamiento para estimular el grupo muscular que queremos estimular. Por eso algo que es muy importante que hay que considerar también es que cuando vos sabés que podés mover un peso, supongamos un curl de bíceps banco squat, puedes hacer con 20, pero ya capaz que haces esto y se te empieza a despegar el hombro y demás, sí, estás moviendo la carga, pero el trabajo del bíceps se está perdiendo y el estímulo del bíceps se está perdiendo. Entonces, sabes que puedes mover esa carga, pero muchas veces es mejor bajar carga, hacer repeticiones fluidas, pausar en el estiramiento y hacer un trabajo más fluido y con mucho más control, que al fin y al cabo eso es lo que va a hacer que una serie sea más estimulante y que el progreso sea realmente real. Entonces, eso es lo que a mí me dijo, che, a ver, voy a probar a entrenar un poco con volumen bajo, porque en realidad no estaba viendo tanto mejor en mi físico, pero sé que también mi recuperación no estaba siendo tan buena. Entonces, dije, me voy a dar el ¿cómo se diría la palabra? Lujo. Me voy a permitir, sí, el lujo de bajar el volumen y probar. Total, no me cambia nada, es como decir, ya está. Y desde que lo empecé a bajar, bajé casi un 60% aproximadamente, ahí bajé muchísimo. Y yo hoy en día tengo para bíceps, tríceps 11, 12 series, que es poco para lo que venía haciendo. Pectoral tengo aproximadamente 1, 2, 3, 4, 6, 7 series. Espalda 5 series. Cuádriceps tengo 7 series o 6. Camisa de isquios tengo unas 5 series. Deltoide y lateral tengo unas 9 series. Y desde que empecé a entrenar así, yo mismo soy mi primer crítico y yo mismo soy mi primer hater o que me aplaudo a mí mismo en ese sentido. Es como que sí noté que digo, bueno, ok, ya calentadas no pueden haber, no pueden pasar. O sea, si sé que estoy sacando un preinclinado a 8 reps y la semana que viene lo voy a subir, no le voy a subir 5 kilos porque sé que voy a sacar 3 4. Y sé que esos 3 4 va a ser un trabajo que se lo llevó el deltoide anterior y hasta el cuádriceps, literalmente, por toda la fuerza causada para mover ese peso. El Entonces, glúteo, boludo. Hiciste un hip claro, thrust, de la nada. literal, literal. Entonces ahí dije, vamos a centrarnos en mover esa carga, trabajar lo que realmente queremos trabajar, porque tenemos dos series. O sea, son dos balas que no las puedes desperdiciar. Eso ya me hizo cambiar el enfoque del entrenamiento y llevarlo, ok, poco volumen, sabes que tenés que ir, usarlo a tu favor y tenés que salir de esas dos series sabiendo que estimulaste lo que querías estimular y que no saliste cargado por cargado, o que saliste estimulando tu ego, por así decírtelo. Sí. Entonces eso es algo que me pasó y que empecé a mejorar las variables, la técnica, el control en cada repetición, en cada cosa. Y yo creo que ya llevo aproximadamente unas 2 meses haciendo esta forma, esta metodología. Y mi físico sí empezó a responder mucho mejor en mí. Y eso es algo que dije, bueno, vamos a ir dándole eh, de probar esta metodología. Si bien llevo 2 meses, yo creo que en febrero, marzo es cuando digo, bueno, ok, mira cómo arranqué, mira cómo estoy ahora, ver un punto en el cual diga, hubo una mejoría y yo creo que la voy tolerando. También es que no me cierro al decir, hago 5 o 6 series por grupo muscular.
Si yo sé que ya estoy en un punto donde tengo un poquito más de comida, donde mi recuperación está siendo muy buena, capaz que sí, al álbum con el que quiera priorizar le subo una serie más. ¿Por qué? Porque ya sé que lo que tengo, lo vengo exprimiendo al máximo. Mi recuperación viene excelente, la alimentación viene excelente y el entrenamiento viene siendo excelente, perfecto. Ahí me puedo dar el lujo de capaz subir una serie más y probar. Entonces, más que nada era por eso que estoy entrenando con esa forma de entrenar ahora, que es una metodología que como que está saliendo ahora a la luz o que se está poniendo un poco de moda en lo que es las redes sociales, pero es algo que ya venía de hace mucho, que en realidad es la torso-pierna que todo el mundo conoce y que mismo Jordan Peter decía, una rutina que yo banco mucho en la gente natural es la torso-pierna, o sea, vos recién arrancás, torso-pierna, y es más, él decía, cuando yo pagué su membresía en un video, que, que esa rutina es la que más funcionaba porque priorizaba lo que es la recuperación. Y eso es algo clave. En personas que más o menos tienen una vida normal, que van al gimnasio, tienen un trabajo y demás, el darte, el darte el espacio para que te recupere de tu entrenamiento es algo increíble. Así que eso es algo que quería decir ahí. Bueno, Bueno, justamente justamente algo. algo que me pasó a mí fue en la misma prep, ¿no? O sea, llevándolo a ese punto en donde mis series no eran las mismas, en donde, ¿cómo decirlo? En donde te dabas cuenta de que era imposible hacer el burro o de querer tirar por tirar y en donde tuve que centrarme por ahí mucho más en ser un poco más cada vez analítico, ¿no? Con esas series que tenía para poder priorizarlo, para poder sacar una buena ejecución, porque por ejemplo, algo que yo vi durante la prep fue que, qué sé yo, sí, podía hacer una sentadilla con 3 platos por lado, pero en esa sentadilla con 3 platos por lado quizás bajaba un poco más rápido, cuando subía las rodillas se me iban un poco para adentro, ¿sí? Tendía a tirar mucho de aductor, los cuádriceps ni lo sentía, ni se enteraban, ¿sí? Y claro, yo ahora lo pienso y he llegado a tener otros momentos en el mismo punto, o sea, de con mucha comida, con una buena recuperación, priorizando el descanso, priorizando esa nutrición al 100%. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de las piernas porque es en donde literalmente más lo sentí al hecho de empezar a entrenar mejor, ¿no? De empezar a entrenar más a esa conciencia. Antes he llegado a tener literalmente creo que 15 series para las piernas o 16 para los cuádriceps, en donde tenía, ponle, un día me acuerdo, 3 series de prensa, más 3 series de extensiones, con una rest pause, con después antes una hack, entonces era un montón de volumen, pero claro, ¿por qué? Porque por ahí no lo terminaba de exprimir al máximo porque las repes no eran de calidad para los cuádriceps, porque no mantenía una buena fluidez, como lo he hablado, que entendamos fluidez como el hecho de mantener una cierta, por así decirlo, que las repeticiones sean constantes, ¿sí? Sin realizar pausas en el punto en donde no hay tensión principalmente, que eso era algo que yo solía hacer mucho, realizar una pausa, estar quizás 10 segundos arriba y no vale la pena, te das cuenta que no vale la pena porque no lo terminás de exprimir, ¿sí? Pues por ahí, aclaro esto de fluidez, porque por ahí hay mucha gente que, por ejemplo, yo doy correcciones y les digo quiero que vayamos un poco más fluidos y lo que hacen es apurar las excéntricas o bajar más rápido y no es eso simplemente, sino mantener esa constancia de las repeticiones, mantener esa tensión en todo el momento. Y bueno, yendo al ejemplo este de los cuádriceps, ahora estoy manejando 10 series y literalmente nunca había sentido las piernas como las siento a día de hoy cuando salgo de cada entrenamiento. O sea, es salir del entrenamiento y hay días que me han dolido 3 días seguidos las piernas y digo, ¿qué onda? Y si bien obviamente el hecho de tener daño muscular no implica que haya crecimiento muscular, porque no es algo que está visto científicamente de que el daño muscular conlleve a mayores ganancias de masa muscular, sino que lo que lo hace es la tensión que vos podés generar, esa tensión mecánica que generás en el movimiento. Quieras o no, el daño muscular es algo que te está hablando y te está diciendo, lo estás haciendo mejor. Porque si vos antes hacías 15 series y no te dolía nada de los cuádriceps nunca, déjame Desde decirte que quizás glúteo, hay algo, claro, hay algo que no estabas haciendo bien, que tus estructuras pasivas estaban llevando mucho trabajo, que estabas tus tendones. entendido como tendones, articulaciones, ¿sí? Que quizás tu aductor se estaba llevando mucho trabajo en una sentadilla, tu glúteo. Ahora yo sé que son 10 series, pero esas 10 series son una más precisa que la otra. Que como dijo Axel, voy a una prensa, ¿sí?
Y en esa prensa, antes capaz iba y le decía, subo 10 kilos de una. No, no, ahora subo 5. Capaz que me salen la misma cantidad de repeticiones que la semana anterior, pero con 5 kilos más. Perfecto, es un progreso increíble. Se es una barbaridad de progreso. O, por ejemplo, ¿sí? Algo que, como digo, vengo estandarizando mucho es, si en la repetición número 7 me tuve que tomar 2 respiros arriba, bien, fueron 2 respiros y la semana que viene voy a buscar 8 repeticiones, pero sin esos 2 respiros arriba para yo saber que de verdad estoy progresando. Y ese pequeño progreso, quieras o no, es lo que poco a poco va haciendo que aumentes tu volumen de forma indirecta. Porque como lo dije, el volumen no es únicamente series, sino todo el resto de factores. Totalmente, y el progreso también en cierto punto no se da solamente en mejorar en carga y mejorar en repeticiones, sino Mm. también como, supongamos, saque las mismas repeticiones, pero capaz que en las últimas 2 repeticiones trampeé un poco más. Perfecto, esta semana la repetición desde la uno hasta la última fue excelente, la fluidez fue muy buena y no hubo un trampeo. Quiere decir que el estímulo, en el caso, supongamos, en el bíceps, se lo llevó excelente, fue mucho mejor que la semana pasada y eso también es progreso. Entonces, eso obviamente lo podemos dejar para otro tema de sobrecarga progresiva y demás, pero yo Ujú. creo que para englobar esto, siendo natural, es algo que tenés que tener en cuenta, no te podés dar el lujo de entrenar mal. Yo sé que hoy en día se ve mucha gente que entrena fuerte y que esto y que aquello. La mayoría de gente que te dice entreno fuerte porque utilizo métodos de entrenamiento como las drops y como las respa o no sabes escribir una serie lineal, que es lo que al fin y al cabo es lo que más evidencia científica tiene que te va a dar crecimiento muscular. ¿Cómo sería la palabra? Las drops y todo esto como son Las técnicas de intensidad. las técnicas de intensidad son un plus más que te puede servir, sí, pero nunca va a ser algo más, nunca va a ser superior a una serie lineal bien escrita. Entonces, siendo Mm. una persona natural, no te puedes dar el lujo de entrenar manualmente. Si vos querés realmente llevar tu físico mucho más allá, cada detalle cuenta y más si sos natural. Es algo súper importante. Sí, perfecto. Mira, hay algo escuchándolo a los dos muy atentamente. Se llega a la conclusión, ¿no? De que el avanzado puede llegar a progresar más que alguien principiante con un volumen de entrenamiento, teniendo en cuenta de que el avanzado va a empezar a manejar muchísimo más bien este tema de variable de entrenamiento, de volumen de entrenamiento. ¿Por qué? Porque un avanzado puede llegar a jugar con este volumen de entrenamiento por bloques. En el sentido de que puede ir quitando, puede ir poniendo. ¿Lo puede hacer un principiante? Sí, ¿se va a beneficiar de eso? No lo creo. ¿Por qué? Porque durante cierto lapso de tiempo, una persona principiante o vos principiante que estás comenzando el gimnasio, lo más probable es que el hecho de tener un volumen de entrenamiento alto sea porque necesitas aprender el patrón de movimiento, ya sea un peso Mm. muerto, ya sea una sentadilla. Entonces, teniendo en cuenta eso y viendo a una persona avanzada, la persona avanzada ya sabe el patrón de movimiento. Y el hecho de ir jugando, quitando, poniendo volumen de entrenamiento, ver cómo se recupera, que eso también es algo muy importante que se puede llegar a hablar en otro tema, en otro podcast, perdón, con respecto al estar poniendo o sacando volumen de entrenamiento porque siente que se recupera o no siente que se recupera, porque está exprimiendo de verdad esa serie al 100% o porque la está exprimiendo todavía al 50% porque, no sé, durmió mal la noche anterior. Entonces, yo creo que eso es también muy importante y es una diferencia clave de por qué un avanzado se va a beneficiar en este caso de menos volumen de entrenamiento, y un principiante se va a beneficiar de un volumen de entrenamiento moderado alto. Totalmente. Y agregando algo ahí a lo que vos decís también, hay que entender que un avanzado se va a beneficiar más de ese volumen quizás un poco más bajo, también porque, quieras o no, las cargas que va a estar manejando van a ser mayores. Y eso también obviamente va a hacer que genere más fatiga y que no pueda mantener un volumen de entrenamiento quizás tan alto como una persona principiante, que las cargas que maneja no suelen ser muy altas. Entonces, por lo tanto, la fatiga que genera no es muy elevada, ¿sí? A nivel ya sea de sistema nervioso, a nivel de sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. O sea, a ver, pensemos.
supongamos, ¿no? Que un avanzado mueve en una prensa 300 kilos, ¿sí? No es lo mismo que una persona principiante que recién empieza que está moviendo 50. Nunca va a ser la misma fatiga y ni las mismas demandas que va a terminar generando una carga con respecto a la otra, ¿no? Entonces, eso también importante y por lo que quizás una persona avanzada necesita menos volumen por ahí para poder seguir progresando. Claro, sí, es todo adaptación, creo yo. Mm. O sea, adaptación neural, también estructural, que va recibiendo el cuerpo. O sea, vos ponete a pensar que una persona avanzada con 300 kilos en prensa, obviamente que no va a ser lo mismo que una persona que tenga 50 kilos, pero las demandas quizás son iguales o quizás peores para una persona principiante. ¿Por qué? Porque viene de no hacer nada, de pasar de toda su vida sedentario y se pone una prensa y ya mañana no se puede ni mover. Que su cuerpo está muy receptivo y a nivel neural le va a costar muchísimo más entender a su cuerpo por qué se siente así, ¿no? Por qué de estar sentado en la computadora ahora me duelen las piernas, ¿me entendés? Entonces, eso sí que por ahí voy un poquito, no sé si en contra, pero es algo que se tiene que hablar y se tiene que mencionar de que va a ser clave ahí la adaptación de una persona principiante a la adaptación que puede llegar a tener una persona avanzada. Es que sí, o sea, totalmente, y entiendo súper, súper lo que decís, porque total, o sea, quizás para esa persona avanzada, como decís, le genera la misma demanda esos 300 que a la persona principiante esos 50 kilos, ¿no? Por eso creo que los entrenadores, al fin y al cabo, somos unos gestionadores de estímulo y fatiga, buscando darle en la tecla justa para que esa persona la próxima vez que vuelva a entrenar pueda estar recuperada y pueda tratar de seguir progresando, ¿no? Al fin y al cabo. Algo claro ahí también, como somos entrenadores y entendemos de que la planificación también es algo muy importante. Es lógico que hay ejercicios donde el ratio de estímulo-fatiga es más grande, es más alto el ratio de la fatiga que el estímulo, y ahí jugar con el volumen de entrenamiento es clave. Por ejemplo, capaz que no te vas a dar el lujo de decir, bueno, en un peso muerto rumano me meto 3 series y en una cambio de disco una. Capaz que puede ser más al revés. ¿Por qué? Porque la fatiga que te genera ese ejercicio como un peso muerto rumano, va a ser mayor que una leg extension, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta también todas estas cosas de variables, de ver qué ejercicio es mejor y que, no de qué ejercicio es mejor, sino de qué ejercicio te va a dar más estímulo que fatiga o qué ejercicio te va a dar más fatiga que estímulo, jugar también con el volumen de entrenamiento ahí es algo muy, muy importante o que lo veo también óptimo. Sí, obvio. Por ejemplo, capaz en un rumano te vas a dar el lujo de decir, bueno, acá meto 2 series y capaz que sí, en una camilla de isquio o en un sillón de isquio puedo meter 3 series, por ejemplo, porque sé que la fatiga que me genera esta máquina es menor y que el estímulo es mayor, por ejemplo. Saber cuántas de las series que estás haciendo te van a generar estímulo y a partir de cuántas te van a empezar a generar más fatiga que ese estímulo. Al fin y al cabo es lo que Total. vos decís. Capaz que en un rumano, 2 series, sí te van a generar un estímulo y una fatiga que están bastante acordes, pero ya después haces una tercera serie y ya la fatiga va a pasar a ser mayor que el estímulo, entonces no le vas a estar sacando el provecho que querés. Sí, o totalmente se dispersa también lo que es el estímulo, capaz que ya empezás a tirar mucho más con glúteo que con isquios, con la Totalmente. espalda, literalmente para solventar cargas. Eh, es un tema, literalmente, y yo creo que como entrenadores el ver todo esto de la programación es algo muy importante y que al final y al cabo ahí es donde a mí en lo personal me gusta bastante cuando tengo 2, 3 personas así que sacan el máximo partido todo y que puedo jugar con ellos, es algo que me encanta porque es como decir, ok, cada vez vas hilando más fino, cada vez hacen las cosas más perfectas y los detalles son mejores y los resultados son mejores literalmente porque todo el accionar y todo la parte de atrás, que la parte invisible, como decía en un video Seba, tanto la Mm. alimentación, el descanso, la alimentación, se viene haciendo excelente y eso es algo que no se ve. Entonces, es algo muy importante. Y acá podemos mencionar el concepto que creo que conocemos todos, el más volumen no es mejor, sino que mejor es mejor. Y este punto aplica en cualquier persona. ¿Por qué? Porque el más volumen solo funciona si puedes recuperarte. El volumen es un estímulo y no un objetivo. Y cuando se supera la capacidad de recuperación o te estancás o la fatiga empieza a subir,
es peor el progreso que se da. Entonces es súper, súper importante ir viendo cómo la persona va respondiendo, ¿no? A un volumen de entrenamiento, de cómo es la capacidad de estimular de esa persona, de en este caso fluir dentro de una serie, no generar esas pausas que comentaba Lauti con anterioridad, donde no hay demandas, donde no hay torque, donde nos interesa pasar lo mínimo ahí, quizás para tener solamente un respiro y ya volver a ejecutar una repetición más. Y cuando todas esas cosas se controlan, ahí empieza a ser muchísimo mejor el entrenamiento y el volumen de entrenamiento más efectivo que se menciona. Totalmente. Y ahora yo tengo una pregunta que va a estar buena, así de paso la sacamos para clip. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que están entrenando con mucho volumen de entrenamiento? No, perdón, vamos de nuevo. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que el volumen de entrenamiento está siendo alto y que y que no se están recuperando? Bien, bien, bien. ¿Cómo se va? Si quieren, respondo yo rápido. Para Bueno, mí, para mí es cuando vos ya vas al gimnasio y te pesa todo, sentís que decís, uff, tengo todo esto, es todo este volumen de entrenamiento, todas estas series, estás A viendo ti, que no te estás recuperando y que la fatiga a nivel mental ya es demasiado. Que vos decís, tengo que hacer otra vez un press inclinado con tantos kilos y vos decís, y me quedan 3 series acá, después 2 series acá, ya a nivel mental, ahí el volumen de entrenamiento está siendo demasiado alto y no te estás recuperando. Yo creo que eso es lo que me pasó a mí, me di cuenta. ujú, y pasa mucho eso. Yo creo que ahí hay tres factores para mí claves que me gusta analizarlos. Uno es ese factor psicológico principalmente, creo que hablas, que por ejemplo a mí también me pasó mucho en la prep, que era ir a entrenar, boludo, y decir, puta madre, me tengo que meter ahora en una hack con esta cantidad de kilos. Viste, tenés al angelito de un lado y el diablito del otro, que el angelito te dice mantén la carga y el diablito te dice bájale, bájale, dale, dale. Y vos sabés que no le podés bajar, que tenés que tratar de mantenerlo para mantener, quieras o no, ese estímulo y en Progreso, el caso de una prep, la masa muscular en el lugar en el que está, ¿no? Entonces yo creo que ese factor psicológico, como comentaste vos, es clave, es totalmente clave. Después también, si empieza a haber molestias o dolores a nivel articular, codos, muñecas, hombros, rodilla, tobillo, lo que sea, eso también es un indicador muy, muy clave de, bueno, capaz el volumen de entrenamiento está un poquitito más alto, ¿sí? O capaz este patrón de movimiento está generando esta cierta molestia. Y después el otro es si tu rendimiento baja, al fin y al cabo. mm, ¿Sí? sí. Si perdés rendimiento entre tus series, por ejemplo, qué sé yo, hiciste una serie de sentadilla y después te tocaba hacer una serie de bíceps y en la serie de bíceps que no tiene nada que ver, tu rendimiento bajó abruptamente de una semana a la otra. ¿Sí? Ahí claramente te estás dando cuenta que la fatiga está bastante, bastante más alta que lo que es el estímulo y que no te estás recuperando de ese volumen que estás dando. Sí, totalmente. súper importante. Y bueno, ahí ya que ustedes dos dieron un ejemplo más a nivel psicológico dentro del entrenamiento y bueno, con respecto a el tema de no progresar en cargas o el estancamiento, yo voy un poco más a lo que es fuera del gimnasio. Cuando tus digestiones o cuando mismo tu descanso no se puede conciliar como lo venías conciliando cuando en verdad te puedes recuperar de un volumen de entrenamiento. Y ahí sí podría darse un factor muy importante de cara a evidenciar que ese volumen de entrenamiento es muchísimo mayor del que podés recuperarte en verdad. A mí me ha pasado muchas veces que el tema de dormir menos horas o quizás hasta sentirme con calambres y que me den calambres cuando estoy durmiendo, eso es un factor muy clave de que me puedo llegar a dar cuenta propio mío o también de mis clientes que me ponen en el biofeedback justamente que han tenido una noche pésima porque, no sé, por ejemplo, se le acalambró el cuádriceps o, no sé, se le acalambró el isquio. Bueno, ahí vemos el porqué de ese suceso, vemos el trasfondo que estamos haciendo, cómo estamos llevando el tema de la nutrición, cómo estamos llevando el tema del descanso, y si eso no
no evoluciona para mejor y persigue estando esa molestia a nivel digestivo, a nivel de no conciliar un buen descanso y puede ser un factor bastante minucioso para poner una fichita ahí de mejorar. Total. Algo también que para mí es clave añadir es que por ahí el daño muscular. Si vos ves que el daño muscular, suponete, de un grupo muscular está tardando más en recuperarse, quiere decir que por ahí hay que bajar un poquito el volumen de entrenamiento porque la fatiga está siendo mayor. Eso es lo Sí, sí. que está bueno. Por ahí si nos hicimos piernas un lunes y llega jueves y todavía estamos un poquito tocados y antes no nos pasa eso, decir, che, me estoy pasando acá, hay que bajar un poquito. Eso es algo que también que es algo mejor. Bueno, mira, Así. justo ahí que mencionaste el tema de la frecuencia, es importante también entender de que si puedes manejar una frecuencia en la cual te puedas recuperar, va a ser muy efectivo. O sea, en el sentido de que puedas manejar un volumen cuando la frecuencia se pueda llegar a adaptar a esos días que vos sentís que estás para entrenar, es una variable muy importante. Porque hoy día lo que se puede llegar a ver es la frecuencia de entrenamiento que hacemos, que en mi caso hago yo o que pueden llegar a hacer otros atletas de afuera, es un 2-1 que se refiere a 2 días de entreno, uno de descanso, o un 3-1 que vendría a ser 3 días de entreno, uno de descanso, en el cual este día de descanso es súper estratégico para la recuperación y poder exprimir en verdad el volumen de entrenamiento que tenés posterior a ese día de descanso. Totalmente, es entenderlo, creo, a eso que dijiste y aplicarlo a tu contexto. O sea, yo voy a dar algo muy clave justo en base a eso y es algo que pasó el otro día, ¿te acordás que te lo comenté por chat? Ahora cuando lo hable te vas a dar cuenta de lo que voy. Pero era que justo fue para Año Nuevo, creo si no estoy mal, había entrenado piernas un lunes, ¿sí? Y lo que era el miércoles me hubiese vuelto a tocar piernas, pero yo veía que era martes y claramente el martes me seguían doliendo las piernas y no podía meter el día de density que me hubiese tocado meter piernas de nuevo em, ahí. ¿Y qué pasaba? El jueves, sí o sí, iba a tener que tener el descanso porque el gimnasio estaba cerrado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Jugué estratégicamente con el día cambiando, por ejemplo, el día de brazos, ¿sí? Lo pasé para hacerlo el miércoles, en donde permití que mis piernas se recuperasen bien para el viernes ya poder volverlas a entrenar, ¿sí? O otro caso también, como dice Seba, en el hecho de jugar con los descansos. Esta misma semana, por ejemplo, yo tenía espalda el lunes, me tocaba piernas el martes y el miércoles claramente no podía meter otro entrenamiento porque ya estaba totalmente destruido. Entonces, el jugar con ese descanso el miércoles permite que yo para el viernes, cuando volví a hacer piernas, estaba 10 puntos. Total, total, eso es algo muy bueno. Yo, por ejemplo, ahora que estoy teniendo 4 días de entrenamientos, hay días donde digo, bueno, me siento un poco más fatigado, supongamos lo que termino de entrenar el jueves, y digo, bueno, prefiero descansar el viernes, voy el sábado. Y eso me da como un subidón más de energía, decir, listo, llego el sábado y el sea el entrenamiento que tenga, lo encaro de una mejor forma porque utilicé el descanso Mm, y sé que después en la próxima sesión que tenga, está buenísimo. Yo creo que eso está buenísimo. Si se podría, en este caso, acá en Argentina, que no, no se da de tener que no se quedaron de corrido, por ejemplo, sí, yo creo que planificarte no en base a decir de lunes a sábado, bueno, sino decir 2 días, uno descanso, 2 días, uno descanso, descanso dos, entreno uno. Yo creo que programarlo así a lo largo de sí. 10 días, por ejemplo, es algo que está buenísimo porque puedes entrenar con un volumen un poco más alto, priorizar Total. lo que es la recuperación y que al mismo tiempo te hace tú puedes progresar en todo, literalmente. Eso es algo clave. Y el hecho de aumentar la frecuencia también hace que puedas meter, quieras o no, un poquitito más de volumen de entrenamiento y que puedas aprovechar más esas series que estás metiendo. Porque no es lo mismo meter, por ejemplo, en un solo día 12 series, ¿sí? Que meter 6 series un día, 6 series al otro. Claramente va a ser mejor el dividir un poquito más esas series para, como dije, vos puedas aprovechar todas y cada una de tus series, porque si no llega un punto en donde esas series probablemente te generen más fatiga que el estímulo que le vas a estar generando y no lo terminas aprovechando. Totalmente. ¿Qué Sí. hablaron mientras me había ido al baño? No te importa ahora. ¿Qué estuvieron hablando? Nada, el gordo justo decía de que
Bueno, pues en tu caso es algo que vos aplicás, así que lo podés capaz hablar y estirar un poquito más al tema. Pero el gordo decía que, por ejemplo, está bueno que afuera, viste, los gimnasios abren todos los días de la Sí. semana, entonces está bueno jugar con microciclos por ahí un poco más largos, microciclos de 10 días y no microciclos atados a la semana, o sea, de lunes a sábado, que vos sabés que sí o sí tenés que entrenar porque el domingo el gimnasio te cierra. Por ejemplo, vos que podés ir todos los días al gimnasio porque el gimnasio abre los domingos o tenés varias sedes, que sé que tenés una split así, podés, si querés, dar un poquitito más Claro, o ahí de sea, cómo manejas ahí vos. lo que entra en juego es la Mm, frecuencia en la cual vos vas al gimnasio. O sea, mientras menos días vas, menos volumen vas a poder meter en esos días. Mientras más días vas, más volumen de entrenamiento. Pero acá Totalmente. entra el factor recuperación, que es súper importante. Yo todos los domingos quizás no voy a ir a entrenar, solamente me voy a guiar de mis sensaciones de recuperación, que es Mm, fundamental para poder seguir exprimiendo semana a semana, microciclo a microciclo, ese volumen de entrenamiento. No es mucha ciencia, sino que por ahí es, ¿querés apuntar un poquito más de volumen de entrenamiento? Frecuencia va a ser lo que vas a tener que aplicar. Pero si esa frecuencia consta en meter lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, recién descansas el domingo, es imposible que te puedas llegar a recuperar. Es imposible. Capaz que a nivel muscular sí está recuperado. O sea, a nivel sistema nervioso ¿Cuánto, periférico, por cuánto ejemplo. lo vas a poder sostener? Claro, esa es la cosa. Suponete, capaz, era lo que iba a ir. Capaz ponele de un lunes a un jueves que volvés a tocar los bíceps, estás recuperado. Pero a nivel sistema nervioso, ¿cuánto tiempo lo vas a poder mantener, descansar un día y entrenar 6 días seguidos? Sí, y acá también No, entra el tema intensidad. Si vos Totalmente. querés crecer, te tenés que dejar los dos huevos en el gimnasio. O sea, por ir al gimnasio no vas a crecer, sino No, que es fundamental exprimirte en cada serie y dejar la vida, porque un músculo no crece haciendo curl de bíceps toda la semana con la de 2,5. Un curl de bíceps, perdón, un bíceps crece haciendo 2,5 esta semana, probar a hacer 5 kilos la semana que viene y quizás la otra semana ir aumentándole kilos, aunque esto no sea así, pero es un ejemplo claro que se le puede llegar a dar acá a la comunidad. mm, totalmente. dice no tuve conexión con el dice, pero Conexión mente-músculo, chaval. qué creo. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante y creo que hemos dejado todo lo que queremos dejar en claro en base a lo que es el volumen. Ya acá es todo añadido, así que si alguno tiene algo más para aportar en base a este tema, quiere decir algo, se le ha saltado. Yo creo que de mi parte ya dije todo lo que quería decir, dije todo lo que tenía para decir y no tengo una pregunta más. No sé si usted tiene algo más para añadir, algo que le gustaría aclarar. No, yo para cerrar, dar un mensaje importante es que el volumen construye músculo, pero solo cuando va a estar adaptado a tu nivel, tu recuperación y tu contexto. Más A no tu es contexto, mejor, tal cual. mejor es mejor. Totalmente. Mejor es Totalmente. mejor. Prioriza de que tu volumen de entrenamiento es adecuado, le estás sacando muy buen provecho y recordar que si sos una persona natural y querés dar tu físico mucho más allá, toca link de nuestro perfil, no, no La te puedes dar el recuperación lujo, es clave. no te puedes dar el lujo de entrenar mal y tenés que tener en cuenta de que tenés que entrenar muy bien, literalmente muy bien y prioriza siempre lo que es la recuperación. Así Tal cual. que nada, a mi parte, si llegaste hasta acá, déjale un like, comentar, suscribirte también a nuestro canal, seguirnos en Instagram porque somos el mejor podcast habido y por haber de habla hispana de lo que es ganar masa muscular, pérdida de grasa, todos somos buenísimos. Así que Culturismo nada, natural. suscríbete y eso. ¿Alguno quiere despedirse, hacer algo más? Nada, se vienen cosas muy lindas para este proyecto. Se vienen nuevas etapas. Por lo menos en mi caso se vienen nuevas etapas, así que lo voy a poder aplicar y exprimir mucho este proyecto, darle muchas ganas, mucha energía, que también es algo que me encanta y que disfruto mucho compartirlo con ustedes. Así que nada, gracias a la gente por escuchar, por sintonizarnos en este primer capítulo y por dejarnos formar Ay, parte quizás de sus pasos, de lo que sea, de estar haciendo una meal prep, de lo que tengan ganas. Uf, ¿sabes qué? Con que nos tengan ahí, que nos suban ahí mientras están comiendo o post comida, pre comida o en un Sí, podcast, la gran etapa.
olvídate. Se viene un podcast con Alberto Cruz, ¿me decís? ¿Este año? ¿Puede ser? Yo creo que hay que ponernos una condena, en el sentido de que si queremos que este proyecto salga y se proyecte a futuro, eh, Me Frecuencia. gusta, nos tenemos que comprometer de verdad. O sea, sí. acá el que no aparezca cada 1 o 2 semanas va a tener que Die- explicar el porqué y 10 pagar palo una, verde. 10 palo pagar verde, una multa, multas. multa y chao. Pagar, Así que sí, ¿no? se va a estar Pagar una presente torta. seguramente el podcast que viene de la promesa que hicimos para el que no esté acá semana a semana o cada 2 semanas. Me Totalmente. parece bien, me parece bien, me gusta. Me gusta la idea. Así que nada, Bueno, gente, yo primero darle las gracias a Axel, que fue el que nos incentivó a dar este espacio, a brindar estas palabras que creo que va de grabación 1 hora y espero que se puedan llevar provecho de esta charla, que puedan aplicarlo obviamente en su día a día, en su entrenamiento y de esto va a constar el podcast el que vos puedas hacerlo, escuchar esto y hacerlo al instante, o sea, bajarte algo que quizás a nosotros nos costó muchísimo entender o aprender porque antes no se podría llegar a tanta información. Entonces, de los errores que nosotros cometimos, que vos no lo hagas y que apliques algo que en realidad te va a funcionar. No necesariamente lo que nosotros hacemos, pero sí lo que en personas quizás que están a tu nivel le puede venir muy bien y a vos también. Totalmente. Pim Pim Lautarín. Pin Lautarín no tiene más nada para decir. Ah, Y Axel gente, como también. saben, algo para cerrar ya, somos simplemente tres personas que nos gusta entrenar, que nos apasiona entrenar fuerte, queremos siempre perseguir esa mejora continua en nuestro día a día, tanto en entrenamiento como ya a otros ámbitos de nuestra vida. Entonces, nada, hemos cometido muchos errores hasta para llegar hasta acá, al quedarnos calentadas y demás. Así que nada, si nosotros podemos aportar de ese lado y decir, che, esto no sirve, o che, capaz que esto lo pueden cambiar y mejorar, para nosotros, y que ustedes lo pueden aplicar y mejorar, Mm. para nosotros nos re gusta. Así que como le dije y lo repito nuevamente, suscríbete al mejor podcast que vas a escuchar de fitness, bueno, de fitness, de culturismo, hablando de gimnasio, hablando absolutamente de todo. Así que nada, nada más para decir. Nos vemos en un próximo podcast, primero de muchos. Y nada, 2026, nuevo proyecto, nuevo año y a meterle con toda. Nos vemos. Nos vemos.